Bueno, bendito sea nuestro Padre Todopoderoso, en quien tenemos nuestra fe y nuestra esperanza mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy tenemos el servicio de lectura número 133 del miércoles 21 de agosto de 2024. Y el propósito, nuevamente, y sí les pido disculpas, anoche les había dicho que íbamos a terminar ya de tratar los 8 puntos relacionados a esta introducción al libro de Levítico, visto desde Hebreos. Es un poco atípico hacerlo así, porque por lo general la introducción se hace fundamentada en el propio libro, en el libro en cuestión que se va a estudiar o a leer, pero de hecho nos fuimos ya más bien a lo que está explicado por el Espíritu Santo en Hebreos para que cuando ya lleguemos al libro de Levítico, mañana, que empecemos ya a verlo, entonces ya tendremos mucha más claridad de toda la terminología que usan en el libro. Recordemos que la comunión en santidad por la gracia de Dios mediante un camino vivo y nuevo es el tema que estamos tratando o que hemos determinado que sea el que rija el estudio del libro de Levítico. Esos son los ocho aspectos sobre el sacerdocio levítico. Ya vimos el primero, que es el propósito del sacerdocio levita, ministraba a Dios en favor del pueblo, según la ley, Hebreos 5, 1 al 10. El segundo, el sacerdocio levita ministraba una ley que no es de fe, ni da esperanza para salvación, Hebreos 6, 13 al 20. El tercero, los sacerdotes levitas ministraban según una ley que nada perfeccionó, Hebreos 7, 19. El cuarto aspecto, los sacerdotes levitas servían a lo que era sombra y figura de las cosas celestiales. Que eso, mis amados hermanos, en todo, en todo el libro. Y está ya pues expuesto en el libro de Hebreos, en particular haciendo mención a esta parte, Hebreos 8, 1 al 13. El quinto aspecto del sacerdocio levita, las ordenanzas de culto y un santuario terrenal que no perfeccionaron en cuanto a la conciencia a los que se ocupaban en ellas. Hebreos 9, 1 al 17. Cada uno de estos aspectos está contenido en los videos que ya están en YouTube y en Facebook relacionados a esta temática. Dice, el sexto punto es: el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo con sangre ajena. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos, luego sigue el séptimo aspecto, que el que vimos anoche, el sacerdocio levita según la ley no quita el pecado. Esto está de acuerdo a explicado en Hebreos 10, de los versículos 1 al 4 y el versículo 11. Y el último aspecto, que es el que vamos a ver hoy, si Dios lo permite en estos 40 minutos, los sumos sacerdotes levitas ministraron mediante una ordenanza para ofrecer y participar de viandas que no aprovechan. ¿Sí? Eso es como tal lo que ellos hacían. Eso está según Hebreos 13, del 7 al 15. Y este pues será nuestro último punto o aspecto del sacerdocio levita, explicado de acuerdo al libro de Hebreos con algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, según la revelación que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles del Señor. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a estar desarrollando este último aspecto de acuerdo a Hebreos 13, aquí nuevamente vamos a tomar este último aspecto. Hebreos 13 del 7 al 15, que será como el punto de partida o el pasaje punto de partida por el cual vamos a tratar este último aspecto. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A mí me gusta muchísimo este versículo. No lo voy a comentar, sino que cómo lo aprovechamos en razón del punto número 8. En comparación con los sacerdotes levitas, ya tenemos claridad de que ellos definitivamente solo ministraban y servían a Dios en razón de cosas que eran una sombra y figura de la gloriosa
presencia de Dios mediante su Hijo Jesucristo, no la imagen misma de las cosas. Pero ahora a los pastores que han hablado, que nos han hablado la palabra de Dios, ellos, mis amados hermanos, considerando también la promesa de Dios, que daría pastores conforme su corazón, que pastoreasen, que apacentasen al pueblo de Dios, a la iglesia, a las ovejas, ¿cierto? Que pastoreasen con ciencia y con inteligencia, con temor de Dios, pero serían pastores conforme su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que los ministros que sirven fielmente al Señor Jesucristo en la obra del ministerio, en el desarrollo del propósito del Padre, lo hacen de acuerdo al propósito del Padre. Ellos no van a hacer nada diferente a cumplir los propósitos de Dios en cuanto a la apacentar y pastorear el rebaño y dar a conocer la gracia de Dios y asimismo ayudar a entender la gracia de Dios y la justicia por la fe a los que son ahora miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque a diferencia de los levitas, pues los levitas no ministraban o no daban a conocer la justicia por la fe, sino una justicia por obras, amparada o en el marco de la ley de Moisés o de la ley, el pacto del Sinaí. Pero los pastores dan a conocer el propósito de Dios mediante la justicia por la fe, de conformidad al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y en eso es lo que aquí está diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, aquellos pastores que están comprometidos e involucrados en que nosotros creamos verdaderamente que Dios es el único Dios verdadero y que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. O sea, eso es lo que como tal los pastores han de buscar. En esto, hablando no exactamente de un pastor, sino de un apóstol, como es el caso del apóstol Pablo, él dijo que su propósito finalmente era de presentar a toda la iglesia que estaba bajo su autoridad, en el sentido de ministrarles la revelación del conocimiento del evangelio, más no porque se enseñorease de las iglesias, sino que estaban bajo la autoridad de él en el sentido doctrinal, como apóstol fundacional. Y eso que a él le presentaron también mucha resistencia, pero los que creyeron se sujetaron al evangelio que el apóstol Pablo predicaba, evangelio que le fue revelado por el Señor Jesucristo en función de establecer lo que sería la doctrina definitiva, juntamente con la labor que hicieron los apóstoles del Cordero. Él se propuso, de acuerdo a presentar a cada miembro de las iglesias locales de Asia que hacían parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el pueblo de Dios, se propuso presentarlos perfectos en Cristo Jesús, de presentarlos como una virgen pura a Cristo. Eso es cuando yo leo eso, mis amados hermanos, a mí se me conmueve muchísimo mi espíritu y mi alma, todo mi ser. Y a veces hasta me dan ganas de llorar por eso, porque eso es uno de los, eso es un propósito tan entrañable de corazón puro de cada ministro, de poder presentar a las personas delante del Señor Jesucristo en su manifestación y en su gloria. Qué obra tan encomiable. Y mi deseo de mi corazón es también eso, y confío en Dios que el deseo del corazón de todos los otros pastores y ministros del evangelio que nos han hablado la palabra de Dios sea el mismo. Entonces, definitivamente es en razón de esto que dice el apóstol Pablo, dice el apóstol o la persona que escribió, porque algunos mencionan o algunos teólogos
dicen que ha sido el apóstol Pablo quien escribió Hebreos, otros dicen que no fue él, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que concierne al propósito de Dios. Pero quiero resaltar esto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Si la intención del ministro que le preside en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios y en presencia de Dios y en el nombre de Jesús y por la unción y la competencia que Dios le da, es para con usted y para conmigo llevarnos a Cristo, presentarnos a Cristo como virgen pura. Amados hermanos, estamos ante un propósito muy entrañable de amor que ha sido puesto por Dios, porque dijo que os daría pastores conforme a su corazón, que nos apacentasen, que nos pastoreasen conforme a la ciencia de Dios y a la sabiduría que Él provee para el ejercicio de la obra del ministerio. He sido un poco extenso en estas palabras, pero es eso a lo que se hace referencia. Y lo segundo, también tanto en el sacerdocio levita, que era muy exigente en cuanto a cómo ellos debían presentarse delante de Dios, cómo debían vivir ellos delante de Dios. Recordemos que Dios los apartó de entre todas las tribus de Israel para que les sirvieran. ¿Y eso qué quiere decir? Que los aparta, los consagra, los dedica, los unge y los coloca en el ministerio sacerdotal, con lo cual ellos, como vamos a ver más adelante en el libro de Levítico, Aarón y sus hijos, Aarón como somos sacerdote y sus hijos que vendrían a tomar el lugar de posterior a la muerte de Aarón, ellos quedarían ungidos para el sacerdocio. Tenían que vivir en santidad. Pero también aquí se nos dice que los pastores que ministran la palabra de Dios, hay que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, en segundo lugar, luego de hacer esa labor encomiable de presentarnos delante de Jesús como Virgen pura, está la necesidad de que los pastores que ministran el Evangelio como sean justos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean personas que haya coherencia entre lo que predican y lo que viven. Eso es lo que siempre se ha reclamado de nosotros los pastores. Yo creo que la mayoría concuerda con eso. A mí me expresaba una mujer, una sierva de Dios que conocí, ella ya partió para estar en la presencia del Señor y antes de fallecer, una semana que estuve en Bogotá, ella pues, posteriormente murió. No sé cuánto tiempo después de que la visité, no recuerdo, pero la última vez que la visité hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de la necesidad de ejercer un ministerio con rectitud de corazón, de no parcializarnos con nadie, de no participar en pecados ajenos, de que no buscásemos lo nuestro propio, sino el bienestar de la gente en función de que crean a la palabra de verdad. Y ella me expresó lo siguiente: me dijo, debes ser justo, o sea, obrar con justicia. Por eso es que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿sí? Nosotros, lamentablemente, los pastores somos muy, muy, muy juzgados y muy acusados de hacer acepción de personas. Lo que pasa es que las ovejas, en el caso por ejemplo, yo como oveja, yo soy oveja, ¿cierto? Entonces, al ser oveja, yo me dedico a ser oveja, pero el pastor tiene la labor de apacentar y pastorear, y eso implica una serie de cosas que debe hacer y que el rebaño está compuesto por personas que tienen un crecimiento diferente, un entendimiento diferente de lo que están recibiendo, traen consigo muchos problemas que tienen que ir siendo resueltos. Entonces uno pues se dedica a cada uno en particular, aunque les predica la palabra en los servicios a todos, pero aparte se dedica a unos en particular. Entonces a veces cuando eso pasa, le dicen a uno que la conducta de uno no es propia porque está haciendo acepción de personas. Lo que uno está haciendo es haciendo un trabajo personalizado con algunas personas, mm, eh,
en virtud de sus necesidades espirituales y de su crecimiento. Pero eso mucha gente no lo entiende. Y lo tercero, en este caso, que, bueno, en el caso de los sacerdotes levitas, ¿cómo hacemos con los sacerdotes levitas? ¿Qué fe había en ellos? Yo creo que en el sentido de la voluntad que había en ellos, aparte de que fueron consagrados, apartados y dedicados para Dios, siempre la regla, independientemente si está en el antiguo, hablando del contenido de la Biblia, si está tanto en el o si está regido por el pacto establecido por Dios, de parte de Dios con Abraham, o establecido de parte de Dios con Noé, o establecido de parte de Dios con Israel, o establecido de parte de Dios ya por medio de Jesucristo con todos con todos los que han creído en el nuevo pacto, o de acuerdo a lo que Dios estableció con Abraham, con Adán y Eva en el principio. Siempre se ha necesitado de la fe. De hecho, el escritor de Hebreos, ¿sí? Ha dicho por el Espíritu Santo que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso menciona que una de las personas en las que primero se manifiesta la fe es en Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio de Caín, y entonces dice, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. En cuanto a creer que al acercarse a Dios crea que le hay y que lo que le presenten va a ser agradable delante de él. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los levitas? Yo creo de todo corazón que ellos, muy a pesar de todas las circunstancias que les rodeaban, de que también estaban sujetos, como ya lo hemos visto, eran hombres débiles, sujetos a debilidad, que necesitaban presentar sacrificios por sí mismos primero y luego por el pueblo, porque ellos también estaban rodeados de debilidad. Les era necesario acercarse a Dios creyendo que Dios les podía recibir a bien lo que les estaban presentando, aunque no se acercaban mediante la fe en Jesús, sino en obediencia a la consagración que tenían y a los requerimientos de las cosas que tenían que ofrecer. Estoy refiriéndome a esto. Pero si usted va a imitar la fe de un pastor, eh, sea entonces en virtud de que ese pastor haya permanecido fiel a Cristo en cuanto al amor para con Cristo, en cuanto al amor para con el Padre, en cuanto a la guianza del Espíritu Santo a toda verdad y en cuanto a la fidelidad para con la sola escritura, la sola palabra de Dios. Porque puede, por ejemplo, en el caso mío o en el caso de otros pastores, a nosotros no nos interesa, no estamos pensando en mostrar que tenemos fe para adquisición de bienes y propiedades y cosas de esas. Habrá otros que quizás pues puedan dar testimonio de esas cosas y, y la gente pues diga que tienen fe, pero hay muchos pastores, me incluyo allí, que nosotros no estamos interesados en mostrar que tenemos fe para las cosas de esta vida. Puesto lo que prima en este caso es que la gente, por mucho que lo vea uno, en abundancia o en escasez, en necesidades o siendo saciado, vean que nosotros, sea lo que sea, sin importar la situación en la que estemos, no negociamos nuestra fe para con el Señor Jesús. O sea, el habernos unido a Él en un solo espíritu con Él. Eso es lo que hemos de imitar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice el primer pasaje, pues relacionándolo con lo de los levitas. Voy un poco rápido para poder terminar el día de hoy. Entonces, a diferencia de los sacerdotes levitas que se ocupaban de lo que era sombra y figura de Cristo, pero no lo enseñaban, los pastores nos han anunciado el evangelio de Jesús, el Cristo, ¿sí?
que esto va a ser prácticamente lo que va a regir esta noche. Dice, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, o sea que los pastores nos han anunciado el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito encomiable de la labor pastoral. Mejor dicho, si el pastor que no se proponga eso, pues habrá que revisar qué hacer con ese pastor. Pero, o que Dios determine qué va a hacer con ese pastor. Pero los pastores estamos puestos para este propósito. Los pastores nos han anunciado el Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Tiene usted un pastor que se ocupa de eso, que lo está guiando hacia Cristo, que le está enseñando de Cristo, que su enseñanza está centrada en Cristo, que le está dando ejemplo de eso? Pues entonces usted tiene un pastor de parte de Dios. Ahora, en el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, porque ellos, los pastores no pueden estar predicando a un Jesucristo que se esté perfeccionando, porque es que hay unas teologías, amados hermanos, que están surgiendo, que no son nuevas, pero están proliferando, que se están dando a conocer masivamente por causa pues de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, unas teologías pero terribles, donde aseguran que Dios es un Dios que está en proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento. ¿Pueden ustedes considerar semejante barbaridad? Que él aprende, o sea, que está aprendiendo. Eso es una barbaridad. Entonces nosotros no podemos estar predicando de Jesucristo, quien es el mismo ayer y por siglos, de gloria y de majestad, como si fuera un Señor y un Hijo de Dios que necesita estarse perfeccionando cada día porque necesita aprender y otros tipos de teología tan bárbaras, tan alejadas de la verdad, que tampoco sabe todas las cosas. Es en siglos. Ahora, no se dice explicar esto, no lo veamos, más bien es tanto este versículo 8, pues el Espíritu Santo a través de sí, y Sol Pablo. Este es el mismo y hoy por los siglos de los siglos. Es exponer, ustedes creamos el testimonio de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sí, usted podrá decir, sí, es que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, Jesucristo será el mismo por los siglos. Pero veamos lo que el Espíritu Santo nos expone a través del apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando esto usted lo oiga, se puede decir, bueno, Jesucristo es el mismo. Y en dos, cuando en la condición, dice, el apóstol Pablo dice, en la muerte y muerte de cruz, por lo cual hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, el Señor Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice luego, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque es el unigénito del Padre, el primogénito de toda creación, lleno de gracia y de verdad, coronado de gloria y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, a quien Dios ha puesto como Señor, como Salvador, para que por medio de él se puedan acercar todos los que quieran ser hechos hijos de Dios, los que determinen y crean el propósito de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, en el versículo 9 del pasaje de Hebreos 13, recordemos que estamos trabajando sobre Hebreos 13, permítanme tomarlo de acá, perdón que les devuelva allí nuevamente. Acá lo tomo de aquí para que sepamos dónde vamos, no perdernos en el... Entonces aquí tenemos, nuevamente retomando la lectura que estamos haciendo en Hebreos. Usted ya sabe por qué estamos leyendo Hebreos y qué estamos trabajando en Levíticos. Pues estamos leyendo Hebreos porque el Espíritu Santo explica muy bien el sacerdocio levítico en Hebreos. Entonces, aquí dice lo siguiente, sigamos ahí en el 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo acá, en el versículo 9 de Hebreos 13, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Esto por qué lo dice? ¿En razón de qué lo está diciendo? Bueno, en razón, recordemos el propósito del libro de Hebreos nuevamente. ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? El propósito del libro de Hebreos es mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre la ley, sobre el sacerdocio levita, sobre el sumo sacerdote Aarón, sobre los sacrificios, y presentarnos y darnos a conocer que tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote, que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en los cielos, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y en quien ciertamente hemos de poner toda nuestra fe, o sea, de recibirle, de creerlo, de recibirlo y de unirnos a él en un solo espíritu, a él, con él, para ser hechos hijos de Dios y vivir de acuerdo al propósito de Dios, porque él es el sacrificio que fue presentado, él mismo se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Por tanto, Hebreos va a privilegiar que la justicia por la fe es a través de Cristo. Somos justificados por haber creído y por creer y por permanecer en la fe del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, en razón de eso dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sabrán que al comienzo de la iglesia, en el primer siglo, habían muchos judíos que querían judaizar a la iglesia. Y que los judíos que habían creído al Señor, que seguían guardando la ley de Moisés para no ser tropiezo a sus hermanos, influyesen en los gentiles para que los gentiles guardaran la ley y siguieran de acuerdo a las ceremonias y ritos y sacrificios sujetos al sacerdocio levita. Entonces él dice, porque ahora, perdón, antes de seguir, ¿por qué razón? Porque para cuando se escribió Hebreos aún estaba el templo. Por eso es que cuando usted lee Hebreos dice, para anuncia que todas las cosas las está explicando en razón de que el templo aún estaba. O sea, todavía estaba el continuo sacrificio. Entonces, él dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ahora, recordemos ya, gracias a Dios, valga la redundancia, damos gracias a Dios. Entonces, mucha más claridad de que el afirmar el corazón en la gracia es tener presente en nuestro corazón de que Jesús cumplió las demandas de la comunión que Dios estableció con Adán, demandas de esa comunión que Adán no cumplió.
cuando decidió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Igualmente, su mujer, Eva, su esposa, quien primeramente había sido engañada y llevada a incurrir en transgresión, en desobediencia contra Dios, para cometer entonces pecado, transgresión e iniquidad contra las demandas de esa comunión que estaban fundamentadas en la obediencia, en la gracia y la justicia. Entonces, ¿quién fue quien cumplió esto de acuerdo a lo que vimos anoche? Cristo, el unigénito del Padre, el primogénito del Padre, el Señor Jesucristo. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y luego, entonces, tenemos que al afirmar también el corazón con la gracia es entender que era necesario que no solamente él viviese de acuerdo a, a las demandas de la comunión que Dios establece con Adán y Eva, sino también a cumplir el pago por el pecado, tanto para judíos como para gentiles. Entonces, eso es porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la gracia. Y dice, en razón de lo que menciona acá primero, no con doctrinas diversas y extrañas, dice, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocupan de ellas. Ahora, ¿de qué viandas nos está haciendo? Más específicamente, porque la ley, cuando lo vayamos a ver en Levíticos, presenta una serie de ofrendas de olor grato a Dios, presentadas en cuanto a abluciones, eh, carne de animales, sangre de animales, pero de la cual los sacerdotes tenían derecho de comer, de todo lo que el pueblo presentaba a Dios, como vamos a ver en Levítico. Pero aquí más específicamente se está refiriendo es a lo que el sumo sacerdote, Aarón, tenía derecho de comer cuando fue, en este caso, consagrado, que usted lo va a ver, que eso está en Éxodo, Levítico, en Éxodo 29 y en Levítico, que ellos tenían derecho de comer de lo que el pueblo presentaba en el altar. Pero cuando ellos fueron consagrados, se les determinó que comiesen ciertas cosas del sacrificio. Pero vean lo que dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que de los que se han ocupado de ellas. Recordemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces es en razón de lo que pasó con el sacerdocio levita, dice, tenemos un altar. Ahí le puse el énfasis con el azulito. Tenemos un altar. ¿Cuál es el altar? El altar, mis amados hermanos, acá está, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Fíjese usted que no se refería a todo el pueblo, no todo el pueblo, no todos los israelitas comían del altar. Los únicos que podían, haciendo referencia, es al sumo sacerdocio de Aarón, porque recuerde que el capítulo está en conformidad al propósito del libro, que es presentar la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec y su obra expiatoria. Esa obra expiatoria es nuestro altar. De ese altar, los sacerdotes, según el orden de Aarón, los sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, no tienen derecho a comer. Es a eso a lo que hace referencia. Entonces tenemos un altar. ¿Qué quiere decir eso? La obra expiatoria de Cristo, que recuerde que involucra el haber cumplido las demandas de la comunión que Dios establece con Adán y Eva y la demanda del pago por el pecado. ¿Sí? Entonces tenemos ese altar y las bendiciones propias resultantes de esa obra expiatoria. Recordemos que el Espíritu Santo nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos, siguiendo más adelante en las Escrituras, dice que ellos nos hablaron de los padecimientos de Cristo. O sea,
y de las glorias que vendrían tras ellos. Esas son las dos cosas que componen ese altar, los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Recordemos, ese altar también tiene que ver no solo con los padecimientos, sino con las bendiciones propias que trajo consigo, que Cristo nos haya presentado delante del Padre. Y de ese altar no tuvieron derecho de comer Aarón ni sus hijos, ni ninguno de sus sucesores. Porque recordemos que ese sumo sacerdocio eh, era transmitido o más bien pasado a otro, una vez que el sumo sacerdote muriera. Entonces, y el altar nos habla de su obra, de la obra de Cristo, es decir, de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nuevamente les insisto porque es necesario y ya vamos a finalizar. Dos cosas tengamos presente. Como lo dijimos anoche, volvemos a repetirlo para que tengamos claridad sobre la gracia de Dios. Dios nos ha justificado por la fe. Ya vamos terminando allí. Voy a cerrar aquí. Dios nos ha concedido mediante la fe en Jesús. O sea, esto es que creamos al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Esa es nuestra fe en Jesús. Es haber creído al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y cuyo testimonio involucra entonces el cumplimiento de las obras de la comunión con el Padre, obras que jamás ningún hombre ha podido cumplir por sí solo. Jesús expresó, recordemos, separados de mí, nada podéis hacer. Esas obras propias de la comunión con Dios, que ningún hombre ha podido cumplir, fueron cumplidas por el unigénito Hijo del Padre. Recordemos, les reitero recordar lo que dice la Escritura. Fue mediante la obediencia de un hombre, la gracia de un hombre, la justicia de un hombre, la disposición del corazón del Hijo de Dios de hacer la voluntad de su Padre, pero no solamente expresada en el Getsemaní, en la oración de Getsemaní, sino era una disposición para la complacencia del Padre durante todo el desarrollo de su comunión con el Padre. Porque con eso, mis amados hermanos, estaba él cumpliendo las obras, estaba haciendo las obras de la comunión que ningún hombre ha podido cumplir y que por la gracia de Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para que Él nos diera ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y en Él y solo mediante su Hijo nosotros podamos hacer esas obras propias de la comunión con el Padre. Y el sacrificio de su Hijo, esa paga por el pecado, que de acuerdo con, ya estamos viendo Levítico, mañana empezamos a leerlo, a estudiarlo. Vamos a hacer primeramente una especie de un bosquejo general. Pero vamos a ver que ningún sacrificio de la ley presentado por el sumo sacerdote levita pudo perfeccionar a nadie. Ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos, aunque santificaban para la carne, no hacían limpio en cuanto a la conciencia a nadie, ni quitaban los pecados. ¿Por qué? Porque Dios había dispuesto desde antes de la fundación del mundo que fuese su Hijo Jesucristo quien pagase por nosotros, quien tomase nuestro lugar en el castigo por el pecado. Por eso, justificados por la fe,
según el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, es que tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. Y por gracia, ¿por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ya uno entiende, bueno, no es por obras. Sí, porque las obras las hizo fue Cristo y las hace Cristo. Y las hacemos nosotros siempre y cuando Cristo nos rija, sea nuestra cabeza. Por eso también entendemos, como dice el Espíritu Santo en Hebreos, Dios está haciendo en nosotros, a través de su Hijo y solo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo que es agradable delante de él. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por la justicia, por la gracia y obediencia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tenemos un altar del cual no tienen derecho los que quieran justificarse por obras de la ley, o por mandamientos o por sabiduría humana. Gracias por el altar que representa toda la obra expiatoria de Cristo. Gracias por esa vida dedicada de Cristo nuestro Señor en favor nuestro, sus 33 años, no solo habiendo cumplido las demandas propias de la comunión contigo, sino también en favor de los israelitas, los más de 600 mandamientos de la ley, para que tanto judíos como gentiles seamos salvos por la obediencia, gracia y justicia de tu Hijo unigénito. Y te ruego, Padre, que solo mediante el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros en Él y solo mediante Él, siendo Él nuestra cabeza, quien nos rija, que nosotros también podamos agradarte, comprobar lo que es agradable delante de ti, vivir para hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo, para amarte y servirte de todo nuestro corazón. Encomiendo la vida de los aquí presentes y de todas las personas que ellos representan, de las familias y parentelas que cada uno de ellos representan, como luz de sus casas, como luz de sus familias, como luz de sus parentelas, como luminares en medio de ellos, para que ellos también, Padre Santo, puedan serte útiles y todos podamos servirte en favor de la salvación de los de nuestra casa, mediante la justicia por la fe, mediante los beneficios y las bendiciones del altar de Cristo. Gracias, Padre Todopoderoso. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Padre.